Bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy estoy que no me lo creo de verdad. Tengo algo que contarles que créanme, les va a dejar boquiabiertos. Ya saben que aquí en el canal nos encanta estar al día con todo el chismecito del mundo del espectáculo, y hoy la bomba va a explotar. Hoy les traigo nada más y nada menos que la revelación de todo sobre Can Yaman. Sí, el mismísimo. El hombre que nos robó el corazón en Erkenci Kuş, el que nos hace suspirar con cada foto y cada entrevista. Pues bien, hoy Demet Özdemir, la coprotagonista de Erkenci Kuş, ha hablado. Y no ha sido un simple comentario en una historia de Instagram. Ha sido una entrevista explosiva. Imagínense la situación, una conversación íntima, preguntas directas y respuestas, que prometen revelarnos secretos que han estado guardados bajo llave. ¿Listos para descubrir todo lo que Demet tiene que decir sobre Can Yaman? ¿Están listos para saber qué hay detrás de esa sonrisa, de esa mirada, de esa perfección turca? Prepárense para un vídeo lleno de información jugosa, de detalles que los van a dejar con la boca abierta, y de mucho, pero mucho salseo. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este torbellino de chismes. Y antes de empezar, un pequeño recordatorio. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Y por supuesto denle un buen me gusta a este vídeo si les emociona tanto como a mí. Su apoyo es lo que me motiva a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, empecemos. La entrevista de Demet, según fuentes muy cercanas, se realizó hace apenas unas semanas. Los nervios estaban a flor de piel. Se sentía la tensión en el ambiente. Demet, conocida por su profesionalismo y su discreción, ha sido siempre muy cuidadosa a la hora de hablar de su vida privada y de sus compañeros de trabajo. Pero esta vez parece que las circunstancias y la confianza en el periodista que la entrevistaba la llevaron a abrirse como nunca antes. El entrevistador, un profesional con años de experiencia en el mundo del espectáculo, se ganó la confianza de Demet con su tacto y su habilidad para formular preguntas que, sin ser invasivas, conseguían adentrarse en la esencia de la historia. La conversación comenzó con una serie de preguntas sobre su carrera profesional, sobre sus nuevos proyectos y sobre su vida personal. Demet respondió con la amabilidad que la caracteriza, compartiendo detalles sobre sus próximos trabajos y la emoción que sentía por los desafíos que le esperaban. Sin embargo, la verdadera chispa se encendió cuando el tema de Can Yaman surgió en la conversación. El entrevistador, con astucia y perspicacia, supo guiar la conversación hacia el corazón de la cuestión, tocando un tema que los fans de Erkenci Kuş han esperado ansiosamente: la relación entre los protagonistas fuera de la pantalla. El entrevistador, con mucha astucia, le preguntó directamente sobre la relación que ambos mantenían durante el rodaje de Erkenci Kuş. Y aquí, mis queridos amigos, fue donde Demet empezó a soltar la sopa. La expresión de Demet cambió sutilmente. Una sonrisa a la vez nostálgica y cómplice iluminó su rostro. La entrevistadora, al percatarse de la reacción de Demet, supo que estaba a punto de descubrir algo especial. Preparó el ambiente para escuchar una historia que hasta ese momento había permanecido en la penumbra de la especulación. Según sus palabras, la química entre ellos, esa que traspasaba la pantalla y que nos hacía creer en el amor verdadero, no era solo fruto del guión y de las interpretaciones. Había algo más, una conexión especial, una complicidad que iba más allá de lo profesional. Demet confesó que en un principio, la relación entre ambos fue un tanto tensa. Ambos eran muy jóvenes, muy talentosos y muy intensos. Al principio éramos como dos polos opuestos, relató Demet. Ambos teníamos una energía muy fuerte, personalidades muy marcadas. Nos costaba encontrar un punto en común. Recuerdo que al principio del rodaje las discusiones eran frecuentes. A veces incluso se sentía una cierta rivalidad en el ambiente. Can, como todos sabemos, es un hombre con mucha personalidad, con mucho carácter, y con una energía arrolladora. Demet, por su parte, es una mujer fuerte, decidida y con las ideas muy claras. Al principio las personalidades chocaron, pero con el tiempo, esa misma intensidad que los separaba fue la que los unió. Éramos como dos fuerzas de la naturaleza que al principio se repelían, pero que inevitablemente terminaron atrayéndose, continuó Demet. Demet relató con detalle cómo fue evolucionando su relación,
desde las primeras escenas en las que apenas se soportaban hasta el momento en que se dieron cuenta de que había algo más, algo especial, entre ellos. Recuerdo que en una de las primeras lecturas de guión, sentí una conexión extraña con él. Su mirada, su forma de interpretar, me transmitían algo especial, algo que iba más allá de lo profesional. Y supongo que él sintió lo mismo, confesó Demet. Y aquí, atención. Porque Demet reveló que hubo momentos en los que la línea entre la ficción y la realidad se difuminó por completo. Momentos de complicidad, de miradas furtivas, de risas cómplices, momentos de verdadera conexión. Hubo momentos en los que la ficción y la realidad se mezclaron por completo. Durante las escenas románticas, sentíamos una conexión real, una emoción genuina. A veces incluso nos olvidábamos de las cámaras y nos dejábamos llevar por la situación. Recuerdo una vez durante el rodaje de una escena en la playa. El sol se estaba poniendo, el mar estaba en calma, y la atmósfera era mágica. Estábamos grabando una escena romántica, y de repente sentí una conexión tan fuerte con el que me olvidé de todo. Solo existíamos él y yo en ese instante. Fue un momento mágico, inolvidable. Pero, ¿qué pasó con esa conexión? ¿Por qué no llegó a convertirse en una relación formal? Aquí, amigos, es donde entran en juego las circunstancias, las agendas apretadas y las decisiones personales. Demet, con mucha sinceridad, explicó que ambos estaban en momentos diferentes de sus vidas. Las prioridades eran distintas. Las ambiciones profesionales estaban en primer lugar. Y por supuesto, la presión mediática, la fama y la atención constante de los medios de comunicación. Éramos jóvenes con muchas ambiciones profesionales, explicó Demet. Ambos estábamos en un momento crucial de nuestras carreras. Teníamos que aprovechar las oportunidades que se nos presentaban. Y en ese sentido, nuestras prioridades eran diferentes. Demet admitió que en muchas ocasiones, la presión era tanta que les costaba disfrutar de su relación, de su trabajo y de su vida personal. Las especulaciones, los rumores y los chismes eran constantes. Y en ese contexto tomar decisiones y mantener una relación se volvía muy difícil. La presión mediática fue enorme. Cada movimiento, cada gesto, era analizado y juzgado. Los rumores, las especulaciones y los chismes eran constantes. Y a veces era difícil separar la realidad de la ficción. Pero a pesar de todo, Demet dejó claro que guarda un cariño muy especial por Can. Lo respeta, lo admira, y lo considera un gran profesional y una gran persona. La relación entre ellos, según sus palabras, terminó de forma amistosa, sin rencores ni malos rollos. Y a día de hoy, siguen manteniendo una buena relación, aunque, como es lógico, cada uno ha seguido su camino. A pesar de todo, guardo un cariño muy especial por Can. Lo respeto, lo admiro y lo considero un gran profesional y una gran persona. Nuestra relación terminó de forma amistosa, sin rencores ni malos rollos. A día de hoy, seguimos manteniendo una buena relación, aunque, como es lógico, cada uno ha seguido su camino, afirmó Demet. Pero la entrevista no se quedó ahí. El periodista, sabiendo lo mucho que nos interesa a todos, le hizo preguntas más específicas. Preguntó sobre detalles de su día a día en el set de rodaje, sobre las manías de Can, sobre sus virtudes y sobre sus defectos. Y Demet, con una sonrisa en los labios, respondió a cada pregunta con mucha naturalidad y con mucha sinceridad. Demet reveló que Can es un hombre muy perfeccionista, muy exigente consigo mismo y con los demás. Que le gusta tenerlo todo bajo control. Y que en ocasiones puede ser un poco testarudo. Can es muy perfeccionista. Le gusta tenerlo todo bajo control. Es muy exigente consigo mismo y con los demás. A veces puede ser un poco terco, pero es una persona muy apasionada y muy dedicada a su trabajo. Pero también destacó su profesionalismo, su talento, su dedicación y su gran corazón. Es un gran profesional, con un talento innato. Se entrega por completo a su trabajo. Es muy dedicado y muy apasionado. Y además tiene un gran corazón. Es una persona muy generosa y muy sensible. También contó anécdotas muy divertidas, momentos de risas, de bromas y de complicidad. Nos contó, por ejemplo, que a Can le encantaba gastar bromas a los miembros del equipo, que era el alma de la fiesta, y que siempre tenía una palabra de aliento para todos. También nos reveló que Can es un gran bailarín, y que en más de una ocasión
organizaba improvisadas coreografías en el set de rodaje. Khan es el alma de la fiesta. Siempre está dispuesto a gastar bromas y a hacer reír a los demás. Le encanta crear un buen ambiente en el set de rodaje. Y además es un gran bailarín. A menudo improvisaba coreografías y nos hacía reír a todos. Además, Demet habló sobre el físico de Khan. Y por supuesto, no pudo evitar mencionar su impresionante atractivo. Según ella, Khan es un hombre muy guapo con una belleza exótica que enamora a todo el mundo. Pero sobre todo destacó su carisma, su personalidad y su forma de ser. Según Demet, la belleza física es importante, pero lo que realmente enamora es la forma de ser, la personalidad y la forma de tratar a los demás. Khan es un hombre muy guapo con una belleza exótica que enamora a todo el mundo. Pero para mí lo más importante es su carisma, su personalidad y su forma de ser. Es un hombre muy atractivo, pero lo que realmente enamora es su forma de tratar a los demás, su sentido del humor y su inteligencia. Pero lo más interesante, amigos, es que Demet dejó entrever que a pesar de no haber tenido una relación sentimental formal, la conexión entre ellos sigue presente. Que la química sigue existiendo. Y que en el futuro, quién sabe, las puertas no están cerradas. Existe una conexión especial entre nosotros. Una química que traspasa la pantalla. Y aunque no hemos tenido una relación sentimental formal, la conexión sigue presente. El futuro nunca se sabe. Y por si fuera poco, Demet también habló sobre los rumores que han circulado sobre la vida sentimental de Khan. Sobre sus supuestas relaciones con otras actrices, con modelos y con personalidades del mundo del espectáculo. Y aquí, Demet fue muy clara. Dijo que no le gusta hablar de la vida privada de los demás, pero que sí le consta que Khan es un hombre muy enamoradizo, y que le gusta disfrutar de la vida. No me gusta hablar de la vida privada de los demás. Pero sí sé que Khan es un hombre enamoradizo, que le gusta disfrutar de la vida, y que siempre está abierto a nuevas experiencias. Además, Demet negó rotundamente que existiera ninguna rivalidad entre ella y las otras mujeres con las que se ha relacionado Khan. Dijo que respeta a todas las mujeres y que no se mete en la vida de nadie. Y por supuesto dejó claro que ella y Khan mantienen una buena relación, y que se tienen mucho cariño. No existe ninguna rivalidad entre nosotras. Respeto a todas las mujeres. Cada una tiene su vida, sus decisiones y sus relaciones. Y yo no me meto en la vida de nadie. Con Khan mantenemos una buena relación, y nos tenemos mucho cariño. En resumen, amigos, la entrevista de Demet fue un auténtico bombazo. Nos reveló detalles inéditos sobre la relación entre ella y Khan Yaman. Nos permitió conocer un poco más de cerca a la persona que se esconde detrás del personaje. Y nos dejó con ganas de saber más. Con ganas de que haya más. La entrevista, que duró varias horas, fue un torbellino de emociones y revelaciones. Demet, visiblemente emocionada y con los ojos brillantes, compartió con el entrevistador momentos de intimidad y reflexión que hasta ahora habían permanecido en el ámbito de lo privado. La conversación, que abarcó diversas facetas de la vida de ambos actores, dejó en claro que la conexión entre ellos trasciende la mera relación laboral y que ambos guardan un afecto y respeto mutuo que, a pesar de las circunstancias, perdura en el tiempo. La entrevista, que prometía ser una simple charla, se convirtió en un relato sincero y emotivo sobre el amor, la fama y las decisiones que marcaron el destino de dos jóvenes promesas del mundo del espectáculo. Demet, con valentía y transparencia, se abrió ante el público compartiendo detalles que hasta ahora solo se habían insinuado, pero que ahora se revelaban con toda su intensidad. Las palabras de Demet resonaron en el corazón de los fans, quienes, una vez más, sintieron la magia de Erkénthicus y la esperanza de que en algún momento, la historia de amor entre Khan y Sanem pudiera, de alguna manera, volver a cobrar vida. La entrevista, que fue un éxito rotundo, generó un debate apasionado en las redes sociales. Los fans de Erkénthicus, conmovidos por las revelaciones de Demet, compartieron sus opiniones y especulaciones sobre el futuro de la pareja. Las palabras de Demet, cargadas de cariño y admiración, inspiraron a muchos a creer en la posibilidad de un reencuentro, aunque fuera en el plano profesional. Los comentarios en las redes sociales se multiplicaron, generando un sinfín de teorías y especulaciones. Los hashtags relacionados con la entrevista se volvieron tendencia, y las fotos y los vídeos de Khan y Demet se compartieron masivamente. El público, ávido de información, analizó cada frase, cada gesto y cada mirada de Demet,
buscando pistas que pudieran revelar el futuro de la pareja. La entrevista, además de ser un éxito para Demet, sirvió para reafirmar el cariño y la admiración del público hacia Can Yaman, quien, a pesar de su ausencia en el tema, se convirtió en el centro de todas las conversaciones. La gente, fascinada por su misterio y su encanto, no dudó en expresar su apoyo y cariño hacia el actor, esperando ansiosamente su regreso a la televisión. El impacto de la entrevista fue tal que incluso los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Periódicos, revistas y portales web especializados en el mundo del espectáculo publicaron artículos y reportajes sobre las revelaciones de Demet. La entrevista, que se convirtió en un fenómeno mediático, demostró una vez más el poder del amor y la magia de Erkencikus. Y hasta aquí hemos llegado con este vídeo. Hemos repasado los momentos más impactantes de la entrevista bomba de Demet Özdemir, desvelando secretos y anécdotas sobre Can Yaman. Hemos hablado de la conexión especial entre ellos, de las tensiones y de las risas, de la complicidad y de la admiración mutua. Hemos descubierto un poco más de la personalidad de Can, y hemos entendido por qué nos enamora tanto. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Espero que hayan disfrutado de cada detalle, de cada revelación, de cada anécdota. Y espero sobre todo que se hayan divertido. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la entrevista de Demet? ¿Qué fue lo que más les sorprendió? ¿Creen que hay posibilidades de que Can y Demet vuelvan a estar juntos? ¿Les gustaría que protagonizaran un nuevo proyecto juntos? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Y por supuesto, no olviden darme su opinión sobre este vídeo. ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Hay algo que les gustaría que mejorara? Sus comentarios son muy importantes para mí, ya que me ayudan a crecer y a ofrecerles el mejor contenido posible. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que sean fans de Can Yaman y de Demet Özdemir. Y por supuesto, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.